Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este subpodcast dominical Tonight in the Main Event, que esta semana se une a lo que será Camino Aniversario, una serie de videos que vamos a tener en la página desde hoy hasta el viernes, cada día con un tema diferente de lo que es aniversario. Y en esta ocasión vamos a estar mirando lo que fue el pick de la Capitol, la cartelera de aniversario 1987. Y para hablar de esta cartelera voy a invitar a una de esas personas que es bien querida, especialmente en la Capitol Sports Promotion estos días. Una persona que no tiene pelos en la lengua y si lo ve José Roberto este sábado, pues no lo va a dejar entrar al aniversario. Y estamos hablando acerca del gran hombre Omar de la Trifulca Media. ¿Cómo estás, mi hermano? Gracias, saludos, Keisman, gracias por esa introducción, mano. Ya tú sabes, nosotros somos parte del grupo de los más queridos de Capitol Sports. Los queremos y los llevamos en el corazón. Y qué bueno que vamos a hablar de momentos importantes de la lucha libre, en especial de esa gran empresa que, sea como sea, hay que admitir que ha llevado la lucha libre de Puerto Rico a lugares increíble y este evento que vamos a discutir es muestra de eso, mano. Cuando tú ves esta cartelera, tú dices, realmente, ¿éramos un lugar más o éramos uno de los territorios más brutales de la lucha? Sí, mano, la verdad que sí. Yo siempre me pompeo para aniversarios. Mi evento favorito, inclusive más que WrestleMania. Por eso es que a veces me enojo cuando en los últimos años quizás no le han dado el cariño que se merece. Porque, mano, aniversario para mí en un tiempo, yo me acuerdo, especialmente esta cartelera, yo me acuerdo cuando metieron la asistencia, dije, le ganamos a WrestleMania 2, tú sabes. Es como un orgullo, ¿no? De que ya en Puerto Rico hicimos algo que WrestleMania no hizo, ¿no? ¿No? Y para esa época, simultáneamente, 3 lugares, Circuito cerrado, eso era algo increíble, tú sabes. Y para colmo, el line-up de luchadores estaba de 3 pares. Exacto, así que vamos a esperar. Yo estuve allí, estuve en la ciudad de Ponce. Yo convencí a mi abuelo y a su corillo que fuéramos a Ponce porque yo quería ver a Hércules allá humillar a Carlos Colón, pero tristemente, ¿verdad? Pues vamos a hablar un poquito más de eso. Una de las primeras decepciones grandes como fanático que tuve, pero anyway. Estamos, por si no lo saben, estamos hablando de aniversario 87, el primer evento de lucha en Puerto Rico celebrado en 3 ciudades la misma noche. Esta es una idea, ¿verdad? Que originalmente, pues, salió de la NWA cuando hicieron Starrcade 86, lo hicieron en 2 ciudades diferentes, en la ciudad de Atlanta, en la ciudad de Greensboro, ante llenos total. So Vince dijo, pues si ellos lo pueden hacer en 2 ciudades, pues yo lo puedo hacer en 3. Así que WrestleMania 2 se tiró la maroma, ¿verdad? De hacerlo en Nueva York, Los Ángeles y Chicago, que eran las 3 plazas grandes de ellos. Y con resultados mixtos, ¿verdad? Pues con Nueva York sí vendió, Chicago pues estuvo medio vacío y Los Ángeles, ¿verdad? Pues fue un fracaso total. Así que en Puerto Rico dijeron, pues si Vince cree que puede hacer 3, nosotros también vamos a hacer 3 y lo vamos a hacer la misma noche por circuito cerrado. Y pues los resultados, ¿verdad? Pues fue un Tienen éxito. el récord en asistencia todavía, ¿verdad? Sí, ese es el récord para una sola noche, aunque el récord para una cartelera en sí, en el mismo lugar, es la Venganza al Atardecer. Que esa sí, tuve ese visual todavía hasta el día de hoy, es un visual increíble. Su aniversario 87 se encuentra en YouTube. La versión que yo vi es la de Classics WWC, pero yo sé que Wrestling Attitude TV tenía una, Havoc tiene otra. Hay varias versiones corriendo por ahí. ¿Cuál viste tú? Bueno, la misma que yo te mandé, ¿verdad? Vi la que me enviaste, y esta versión se nota que en algún momento era del videotape original que tiraron sí, luego del evento, pero está brutal, hermano. Para empezar, tengo que decirte que lo que hoy en día hacen las carteleras con los mismos comentaristas, toda la cartelera, y tú te chupas los mismos comentaristas. Aquí, por la logística de que cada lucha que te presentan en el tape viene de otro lugar, pues hay una variedad de narradores que se repiten durante el evento, pero no aburre porque vas cambiando de este a este, de este a este, y eso mantiene como que vivo el evento. Yo encuentro que eso es algo que podrían implementar hoy en día, como que tener quizás 3 sets de narradores
Y depende de la lucha, tú tienes la gente que vaya a narrar, porque hay luchas que tú prefieres que las narre gente con más experiencia y luchas que las deben narrar gente de la nueva generación y así sucesivamente. Exacto, y me gustó que cada uno pues trajo un sabor diferente. Por ejemplo, Héctor Moyano y el Invader 3 estaban en Mayagüez, Joaquín Padín Hijo, ¿verdad? Y Tigre Pérez estaban El Tigre Pérez, sí, Al sí, Pérez. estaba Don Eliu. Estaba Don Eliu, estaba Hugo, ¿verdad? Más o menos como máster de ceremonia y todo lo demás. La versión que vimos es la versión comercial, del video comercial, así que no están incluidas todas las luchas de aniversario 87. Y no sé si te diste cuenta, pero para mí esta versión es como más para venderla internacionalmente. Sí, es como demostrándole a la gente el producto que se estaba haciendo aquí y la calidad que tenía, porque es caviar, hermano. Una cosa, cuando tú abres la cartelera con los dos nombres que abrieron tú, en ese video, tú dices, wow, o sea, estamos hablando del Chic y Tony Atlas, que eran main eventer en cualquier otro territorio. Y los tenías aquí abriendo el videotape como tal, tú sabes, que eso de entrada para el que estaba en otro estado y consumía los territorios, de momento decía, Dios, que Tony Atlas abrió esa cartelera, pues ¿cuál será el main event? ¿Me entiendes? Entonces tú dices, wow. Y tremenda lucha para empezar. Exacto, y vamos a hablar de eso, pero vamos a ver los numeritos. Hablamos de que fue la asistencia de septiembre 20 del 87, fue el aniversario número 14 o el cuarto evento, ¿no? Porque los primeros 10 años se realizaron. Bayamón, Puerto Rico, se celebró, ¿verdad? En el Lubriel Stadium. Habían 20 y pico mil personas, más los colados. Denis Rivera una vez me contó una historia que él estaba allí en Lubriel y se colaron un montón de personas en esa lucha. El Ponce en Pachín Vicén hubo más de 9.500, entre ellos este servidor, y en Mayagüez también hubo sus 9.000 y pico de personas. Tuvieron un gate, hicieron en efectivo esa noche $400,000, Omar. Que 400,000, que en dinero de hoy, si fuera hoy, fuera millones. $1,137,492 por una noche. Así que fue el segundo gate de 1,000,000 que se tiraron en Puerto Rico durante esa época. Ahora te pregunto, para esa época, ¿verdad que esta gente cobraba bien? No eran Sí. los sueldos de ahora. ¿Sabes? Sí, Que no, aunque la casa hizo bastante, también era bastante lo que se le pagaba. No sí, era... porque antes se pagaba, y esto fue lo que llevó a aquella situación con, ¿te acuerdas? Con Fashion, que me interpretó algo. Antes se pagaba de acuerdo a la asistencia, al gate. Por ejemplo, de esos $400,000, el estimado. sí, por ejemplo, yo sé que en algunos territorios 60 era para el promotor, 60%, 40 era y el para... 40% se dividía entre los luchadores. Si estaba el campeonato mundial de la NWA, de esos 40 recibía el 10%, y de ahí sucesivamente, dependiendo del tipo de lucha que tenía o la posición, pues era la paga. Era la paga, exacto. Por eso tú ves algunas veces que hay hojas que salen que dicen 1,000 máscaras cobró tanto, cobró tanto, cobró 500 y lo que sea. Y también si había una lucha de estipulación, por perder casi siempre se le pagaba a alguien un poquito más. Exacto, y más que era lo que ibas a perder. Si ibas a perder cabellera, máscara. Exacto. Hoy en día no, hoy en día te dicen te pagamos 50 o te pagamos 100 y ya de antemano no hay ese incentivo para tú tratar de vender taquillas, que eso yo creo que también ha afectado mucho la lucha libre en Puerto Rico. Claro. Porque antes si tú tenías una casa de 200, a la otra semana tú ibas a hacer lo que hizo Hércules allá y Carlos Colón, ¿no? Ponerle, matarse para poder levantar las casas. Y lo más brutal era que los luchadores se fajaban por el spot y trabajaban para eso, porque ellos sabían que si todos trabajaban en conjunto y daban el máximo, iban a tener una buena casa. No era tanto voy a trabajar por mí. No, a ti te convenía que la lucha del otro fuera buena también, porque si la lucha del otro era buena, tú tenías más oportunidad de que hubiera más gente en esa cancha. Eso que era un colectivo, no como ahora, que tú sabes que
sabemos que hay en las empresas que juegan en equipo, pero sabemos que hay empresas que tienen talentos que son para ellos, que en vez de luchar por un público, luchan por ellos. Y no, y lo que me importa soy yo y que se joda lo demás, y el problema es que así no ayudan a la causa. Exacto, y vayan 200 o 10,000, me van a pagar los 50 pesos normales. Exacto, mientras que si fueran más, cobraría más, pues déjame fajarme más. Exacto, y esto yo creo que yo entiendo los contratos garantizados ahora, WWE y todo eso, ¿verdad? Por eso yo creo que fue uno de los peores cambios que hubo en el mundo de la lucha libre, porque no hay incentivo, porque pase lo que pase, vas a cobrar lo mismo, no te importa la asistencia, no te fajas. Exactamente, no es como obligarte, tú sabes, no tienes como que obligarte, porque si ya te firmé por un año, pues te firmé por un año y ya tu dinero está garantizado, luches o no luches. Por eso es que a veces cuando te tienen perdiendo, si tú estás incómodo, pues no luches, te quedas en tu casa, no tienes exposición, pero vas a estar cobrando como quieras. Vas a estar cobrando el mínimo. Porque ¿quién se va a quejar? ¿Me entiendes? Exacto. Eso dicen, extiéndeme el contrato como Danhausen, 6 meses más en mi casa, no te preocupes. Eso olvídate. Es fantástico. Que es la diferencia, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Pues de esos 400,000, pues el 40%, 45%, dependiendo el bracket que usaba Jovica en aquel tiempo, puede que sea menos, ¿verdad? Pues iba para los luchadores y el resto, ¿verdad? Pues iba para la renta, licencia, el promotor y todo lo demás. Así que, y los luchadores, me imagino, extranjeros cobraban un poquito más. El evento en sí, ¿verdad? Pues tenía 4 luchas en 4 lugares, 4 luchas en Ponce, 4 luchas en Mayagüez, 4 luchas en Lubriel, y iban intercambiando. Pero en el video, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar considerando, y luego pues mencionamos las luchas que no incluyeron. Pues la primera lucha es en el área de Ponce, Tony Atlas contra The Iron Sheik. ¿Qué te pareció esta luchita? Papi, para empezar, cabe destacar que Tony Atlas tenía un físico increíble, una corpulencia brutal, y era un luchador sumamente querido en Puerto Rico para esa época, y lo ves reflejado en la fanaticada, cómo lo recibía. De igual manera, de Iron Sheik no es el viejo Iron Sheik, no, aquí tenemos un Iron Sheik que todavía le quedaba mucha gasolina en el tanque, con un físico a su estilo, pero imponente. Estos son, como yo digo, los monstruos de antes, estos tipos grandes y fuertes de naturaleza que llamaban la atención. Estos tipos que, Caveman, no sé si concuerdes conmigo aquí, pero tú salías a la calle y tú veías uno de estos tipos y tú decías, a rayo, esto es un luchador. Ahora tú sales a la calle y tú y yo parecemos dos tipos normales como los luchadores, ¿me entiendes? Y esa es la diferencia. Antes estos tipos eran como unos monstruos. Yendo a eso, pues esta pelea, pues básicamente estás teniendo la típica guerra, Tony Atlas queriendo defender. Me gustó el careo al principio de la situación por el himno, como que el Iron Sheik quería cantar el himno, la gente no lo dejaba, y entonces Tony Atlas, para congraciarse, habla en español y el público de Puerto Rico como que lo apoya. Y el Liu González como que medio perdido. ¿Quiere cantar el himno? No lo quiere cantar. Sí, ellos no sabían qué carajo estaba pasando. Se notaba. Pero algo interesante ese tiempo es que The Sheik estaba en Puerto Rico porque había sido suspendido en la WWF, porque se había montado un carro con Hacksaw Jim Duggan, con quien tenía un feudo, y ambos lo agarraron en el expreso, ¿verdad? Fumando cocaína. Para variar, ¿verdad? Para variar. La coca era el aditamento, el ciclón de la mayoría de esa gente de los 80. Entonces a Hacksaw Jim Duggan lo suspendieron y a Iron Sheik lo pusieron en probatoria, y uno de los sitios que lo mandaron como para probatoria fue aquí a Puerto Rico, ¿no? Y por eso es que se encuentra aquí en este aniversario. Y Puerto Rico lo aprovechó a la perfección porque lo utilizaron. Imagino que en Puerto Rico no tuvo ese problema para nada. Aquí yo creo que la cocaína le llegaba al camerino. Sabíamos que en ese momento había delivery y todo. Sí. Era Uber. En vez de Uber Eats, era cocaine. Uber cocaine. Pero sí, la lucha estuvo cool. No fue que fue la cosa del otro mundo, ¿verdad? Porque al final como termina la lucha, pero se dieron sus cantazos fuertes y fue una lucha entretenida. El público que estaba allí se veía envuelto en la lucha. Sí. Y eso es lo que importa. A veces
se preocupan tanto porque sea una cuestión, lo que importa es la historia que tú cuentes encima de ese ring cuando suena la campana. Y la manera en que estos dos tipos estaban contando una historia era el malo contra el bueno, y The Sheik era el perfecto malo, y Tony el gran bueno, ¿me entiendes? Exacto, y yo creo que la reacción que tuvo de Iron Sheik ahí en Ponce fue lo que abrió la puerta para que lo trajeran 2 meses después a la Gran Guerra y Sí. hiciera el ángulo que tuvo con Carlos, que fue bastante exitoso las 3 luchas que tuvieron. Es que él era bien despiadado, incluso en esta lucha, la parte esa que coge el cable, y se lo pone por el cuello a Tony, que tú ves que Ricky Vargas Benítez trata de intervenir, que era el árbitro, tú sabes, esa parte te daba a demostrar que él trataba de hacer un poquito más. Sí. O sea, él genuinamente quería ganar el hate, el odio, tú sabes, él daba más. Y eso se notaba en la manera en que él actuaba, en el cuadrilátero, las manerismos de él, los gestos, que más adelante vamos a seguir hablando. Diferentes luchadores de esta cartelera eran unos maestros en venderte sus emociones. Exacto, exacto. Y el final, ¿verdad? Pues como mencionó Omar, ¿verdad? Pues la lucha terminó como en doble conteo, doble DQ, ¿verdad? Sí. Estilo Capitol. Eso es un final tradicional de Capitol, de los 80 al 2000 era tradicional. Eso normal. Si tú eras fanático de Capitol en ese tiempo, eso, un DQ o un conteo. So, normal, no había problema. Era la manera de proteger a ambos. Proteger de ambos y extender el feudo, ¿no? Para los diferentes house shows. Porque todavía no entendían el concepto de que el pay-per-view era el blow-off, ¿no? Para terminar el ángulo. Era más bien, ok, seguimos con el feudo hasta que no dé más, seguimos tirándolo. Exacto. Luego de eso, pues interesantemente nos vamos al main event de lo que fue la cartelera en Mayagüez, en el Palacio de los Deportes, y estamos hablando de TNT contra Mr. Pogo. TNT había sido parte del grupo, ¿verdad? Con Profe y Mr. Pogo durante ese tiempo. Profe le echa la culpa por algunas derrotas. Finalmente TNT se cansa, traiciona, se vira, ¿no? Se convierte en babyface y tiene esta lucha, ¿verdad? Pues donde se va a enfrentar a Mr. Pogo, que era el número 1, ¿verdad? De Profe en ese tiempo. Que yo creo, perdón que te interrumpa, que esta lucha era la graduación o el génesis de TNT como el querendón del público, como ese nuevo querendón del público. Exacto. Porque él era esa figura que, ok, la viran a Babyface, pero todavía como que no está congraciado. No sabemos si el público está o no está. Y esta lucha fue como que, ok, aquí te graduaste y el público es tuyo. Exacto. Papi, esta fue, de verdad, de la cartelera entera, esta fue mi lucha preferida. Sí. Sí, y fue mi lucha preferida por la manera en cómo se veían. Normalmente siempre se veía uno superior al otro. Aquí tú no viste a nadie superior. Tanto Pogo como TNT, tú veías que se fueron a las manos de parte y parte. Ambos demostraron, ¿verdad?, sus habilidades de artes marciales. Me gusta que yo pienso que el Profe, sin duda alguna, es uno, si no el mejor manejador que hemos tenido en Puerto Rico. Esa manera en como el Profe en la esquina hacía tanto sin hacer demasiado, tú sabes. Y era bien parte de la lucha y bien presente. El spot del maletín, tú sabes. Cuando él pone el maletín, ya ahí era un spot que tú dijiste, ok, aquí se acabó la lucha. Sí. Pero sin embargo, aún siendo esa época, que no era como ahora, la era de los 1000 super kicks y 50 falsos finales, aún siendo esa época que eso era un final, no es el final. Y aún así TNT logra hacer ese comeback y llevarse la victoria. Para mí estuvo en la madre. Sí. Y los comentarios también elevaron la lucha, y el hecho de que Castillo también estaba allí, el papá de Castillo padre, añadía una pieza más. Exacto, siempre me ha gustado cómo maneja el Profe porque no distrae tanto, no lo hace, es not the Profe show, no es el show del Profe. Cuando tiene que interferir lo hace, pero el resto de la lucha es simplemente, ¿verdad? Entra y sale, y el spotlight, es sutil. Sí. Pero mantiene el spotlight en el luchador que él maneja, en vez de hacerlo todo sobre mí, que a veces yo creo que es el error de los manejadores, que son más importantes a veces que los luchadores. Exacto, que quiero ser más importante que el luchador. No, en el caso de Profe era al revés, todavía mantenía, ¿verdad?, su importancia, pero tú lo veías entrando y saliendo, estilo Jim Cornette, Bobby Heenan,
y al final pues añadía, no le quitaba la lucha, como muchas veces sucede con los managers. Yo pienso que muchos managers hoy en día deberían estudiarlo nada más por eso. Sí, no, es más, yo te diría que deberían de estudiar al profe y deberían de estudiar a Paul Heyman. Como el hecho de, no Paul Heyman en todas sus capacidades, pero hablando de Paul Heyman como manejador. Sí, Tú sí. compara eso y vas a ver situaciones en las que ambos intervenían, como tú bien lo acabas de mencionar, pero no necesariamente estaban robándose todo el espectáculo. Ellos se hacían notar y hacían la diferencia porque entretenían, no era que cambiaban la atención. Incluso el profe hacía spots para hacer que TNT luciera aún mejor todavía. Exacto, exacto. Sin embargo, Castillo estaba allí, estaba en la esquina, pero Castillo era más su presencia, la importancia de Huracán Castillo padre para ese momento, más como un asesor, que lo que hizo, exacto. como un pase de batón de que acepten a este chico como esa nueva Este estrella. es el nuevo, este es el nuevo. Exacto, no literalmente no lo hizo el ya, pero estoy con él para decirles que este es el futuro, ¿me entiendes? Y la fanaticada al final, tú ves que cuando gana TNT... Se vuelve loca, o sea, quería caer. Se quería caer. So, ahí estableces a TNT como esa nueva estrella, nueva cara babyface. Ese era el nacimiento de una superestrella. Exacto. Ahí, anteriormente eso era Miguelito, el número 3. TNT ahí le pasa, ¿verdad? Como número 3 a Miguelito, ¿verdad? Y pues nunca puede hacer el del 2 al 1, ¿no? pero se intentó. Pero no te creas, ciertamente en un momento dado, lo que pasa es que vamos a ser honestos, había demasiado talento. Tú tienes a Huracán Castillo Jr., tienes a TNT y tenías a Miguelito Pérez. Los tres estaban en la madre y los tres eran bien distintos, eran muy buenos. Tú sabes, sabíamos que Castillo era un tipo más completo, era un tipo que era excelente luchador, tremendo rudo natural, pero también podía ser babyface, tenía un dominio era más brawler que los otros dos. Era más agresivo y tenía un dominio del micrófono espectacular. Teníamos a Miguelito Pérez, que probablemente es el mejor luchador de los tres, y habilidades luchísticas tanto dentro del ring como en sus maneras de comportarse sin hablar. Él lucía espectacular. Ahora, ya cuando cogía un micrófono, pues ese era el talón de Aquiles de Miguelito. Sin embargo, TNT como personaje estaban por encima de los dos. So que yo pienso que estos tres tipos en un momento dado hubieran podido ser esas tres figuras que comandaran la lucha libre de Puerto Rico hasta llegar a la próxima generación, que era la de Rey. Pero esa generación se vio entrecortada por diferentes situaciones. Exacto, ¿verdad? Porque New Japan tenía sus tres mosqueteros, nosotros también teníamos nuestros tres mosqueteros aquí en la isla, pero nunca se les dio y dicho por mucha gente, que Miguelito y Huracán, dicho por cuanta madre, que esos dos tipos eran de las mejores parejas que han peleado en la historia. Las dos últimas entrevistas en inglés que hice, las vi. Los dos decían. El de los Texas Hammer lo dijo. Miguelito en Castillo, amazing. Pero sí, porque son gente que de verdad, el talento eran tan buenos. Exacto. Luego de eso nos vamos al Juan Ramón Lubriel de Bayamón a ver la última aparición de Stan Hansen en Puerto Rico y se va a enfrentar aquí a The Missing Link, un luchador que yo nunca entendí el gimmick. ¿Qué te pareció esta lucha? Pues, mano, para mí esta fue la luchita más floja, no por Stan Hansen, pero para mí fue la más floja del videotape completo. Sí. El Missing Link, yo nunca me gustó su personaje, como tú bien lo acabas de decir. Tú no sabías si venía de otro planeta o era como si fuera de verdad el eslabón perdido, sí, que es lo que se supone que fuera. Tú sabes, porque no era nada parecido como un cavernícola, era otra cosa, un tipo raro ahí con una pintura. Sí, y daba cabezazo, tú sabes. Su manera de pelear tampoco de esto. Obviamente Stan Hansen era el vaquero. Stan Hansen era un tipo que tenía presencia, era un tipo dominante, era un tipo recio, era un tipo salvaje. Cuando Stan Hansen golpeaba se veía superior. Durante toda la pelea Stan Hansen luce imponente, luce superior al Missing Link. Obviamente pues, el Missing Link por alguna razón extraña que no sabemos,
Aquí lo querían la gerencia y lo tenían en el lugar que lo tenían. Que yo hubiera puesto a cualquier otro a pelear con Hansen, porque entiendo que no veía atractivo el Missing Link para pelear con Hansen. Exacto. Y Stan Hansen era un tipo taquillero, lo sabemos, porque después cuando fue a Japón y desde antes, Stan Hansen, donde quiera que iba, vendía. El año anterior a esto había establecido con el feudo con Carlos Colón, que para mí es top 3 feudos de Puerto Rico. Mejor. Amárralo como una novilla, Stan. Pero entonces feudo, o sea, que vendía. Y yo creo que aquí al final, no sé si te das cuenta, como que Stanson dice, ¿sabes qué? Ya me cansé, tomé un DQ me voy para el carajo. Y no vuelvo. Eso fue, me voy para el carajo y no vuelvo de aquí, me aburrí. A la madre de Puerto Rico me voy. Sí, no me tienen peleando con esta chata. Sí. Vengo de Japón, donde estoy haciendo dinero para pelear con Missing Link. Como se vio al final como que así, como que llegó un momento me voy para el carajo. Hasta la silla, para afuera, olvídate. Y que esas sillas eran las de madera, que esas eran sólidas, no eran como las sólidas, de ahora. Y ahorita vamos a ver una competencia de sillas que hubo que estuvo en la madre. Pero esta lucha, pues fue la última lucha de Stan Hansen. Después de aquí, él no regresa más. Y pues Missing Link también. Esta fue su última gran cartelera. Después de esto se retira también un par de meses después. Así que pues... Este tipo era de Canadá, era él, ¿verdad? Sí, era de Canadá. Él anteriormente a este gimmick tenía mucha... Era como un babyface, ¿sabes? Como ¿cómo te puedo decir? Como un... Sí, un como típico un Saban, babyface, así. sí, natural. Un natural, Saban y qué sé yo qué. Tuvo una pelea con este manejador que se llamaba Gary Hart, que en Puerto Rico también manejó, donde Gary Hart pues le hizo una marquita así por toda la espalda, así con un cuchillo. Entonces, cuando regresó, pues regresó bajo ese nuevo gimmick del eslabón perdido, porque ya no podía luchar como le causó tanto daño que no podía luchar como antes y se convirtió en Missing Link. Y tuvo éxito en territorios del sur, pero era como más una atracción así de 5 o 6 minutos y para afuera. Sí, eran luchas de relleno. Sí, exacto. En el undercard, midcard y para afuera, ¿no? Pero después de esto, mano, tenemos la que para mí fue la lucha más loca de toda la cartelera. Fue la más loca, pero los nombres, papi, esos nombres pesan, bro. Esos nombres significan lucha libre, mano. Sí. Y significan historia, trayectoria, respeto. Yo creo que no existe nadie en la industria de la lucha libre que no respete esos 4 nombres que están ahí. Y a pesar de... exacto, que era un Dream Match para esa época. Sí, se había dado en Japón, pero en Estados Unidos nunca se había dado esa lucha. Y en Puerto Rico la tuvimos, que es la lucha entre los dos ex campeones mundiales de la NWA y ex campeones mundiales en pareja de la Capitol. Todavía hasta el día de hoy tienen el reinado más largo en pareja, ¿verdad? Como campeón de la Capitol, el 79 al 82. Así que tienen ese título bastante. Estamos hablando de Terry y Dory Funk. Y en el otro lado tenemos pues a la única pareja que ha ganado los títulos mundiales de la NWA, WCW. De todas las empresas. De todas las empresas. Y que donde quiera, territorio que pisó esa gente, ganó el campeonato. Y mano, cuando suena Iron Man, ese pop de la gente es como que... Ya, tú ves. Pam, 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 pam. Ya, y cuando entran. Pero, mano, a mí, antes de que empezara la lucha, ya Terry Funk me había ganado. Y con la toalla esa, dándole a la gente. No, es que Terry Funk y Dory, los dos, eran unos maestros de... esta era la lucha que yo hablaba, de que ellos con sus gestos. O sea, estamos hablando que Terry, cuando está ahorcando a uno de los Warriors, tú lo ves y tú ves él vendiendo el odio. ¡Oh, te quiero matar! ¡Oh! Sí. El odio. Cuando a él le daban, él vendía una cosa. Por eso es que CM Punk es tan fanático del trabajo de Terry. Y sí, cuando tú ves Terry Funk en el cuadrilátero, la Pile Driver, hermano. Sí. Y la Pile Driver con el hermano trepándose a las cuerdas, que hoy en día, ¿quién diría, verdad? Que ese movement que ellos popularizan, porque no es que se lo inventaron, pero ellos sin duda alguna fueron los que lo llevaron a otro nivel. De ahí en adelante, miles de parejas han utilizado esa movida, hasta los mismos John Box, tú sabes. Exacto. A mí lo que me gustó fue que la fanaticada estaba tranquila y en menos de 2 minutos ya el tipo estaba a punto de crear un motín. Sí. Ahí.
que hasta Hugo tuvo que decir, por favor, compórtense. Compórtense, esto es algo internacional, porque en 2 minutos ese macho ya había tenía la gente aborrecida, loco, los volvió locos enseguida. No, ellos de verdad les gustaba el crear reacciones en el público y el hit se lo ganaban. Ahora, querían ser rudos, eso es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Hoy en día hay gente que tiene miedo de ser rudo, ellos no, no, ellos se ganaban el que la gente los odiara y buscaban el odio, porque eso que tú estabas mencionando, mira qué sencillo, ponte a pensar, Keith, coges una toalla y te pones a joder con la gente con la toalla y ya con eso creaste el odio. Hoy en día no ganan la atención. Y ese tipo, como le hacía a algunos, que le hacía así. Sí, 20. Eso creaba el odio entre la gente. Ahora, vamos a ser honestos. Ver a los Rock Warriors siempre es un espectáculo. Nada más la entrada de esa gente, el físico que tenían. Estos tipos se veían, tú los veías salir y tú veías, estos tipos son otra cosa. Y no importaba su estilo de lucha. Tenían sus movidas, obviamente, clásicas, pero cuando tú los veías salir por ahí con ese tamaño, esa corpulencia, la pintura, la música, esta gente eran un paquete completo, sin duda alguna, pasarán a la historia como una de las mejores parejas de todos los tiempos. Es la pareja. Yo siempre digo que el Hart Foundation, Bret y Anvil, ellos dos, los British Bulldogs caen por ahí. Pues para mí son los Midnight Express. Y esos también están por ahí. Pero los Road Warriors en taquilla nadie los superaba. No, en taquilla como espectáculo, ellos eran el espectáculo. Sí. Y eso que no tenían en los Spikes todavía aquí en Puerto Rico. No, todavía no habían llegado ahí. Sí, llegan con los Spikes, se quedan con aquello. Pero esta lucha estuvo en la madre, mano, por Terry Funk, como tú dices, la psicología y Dory Funk y los Road Warriors, y peleando afuera, Hawk también, que estaba con el otro loco también. Es un anormal. Animal es el más tranquilo, eran Dory y Animal, y me imagino que estaban en el ring. Mira estos dos locos allá afuera, agarrando sillas, dándose con la silla. Y con todo eso, Dory era porque estaba más viejo ya, pero Dory era salvaje también, era sanguinario, le gustaba. Pero este es un fun, bro, una pelea. No vas a esperar llaves, pero te va a encantar ver a Terry Funk cojonar a medio mundo, y los Road Warriors, pues ahí ese dominio que ellos tenían hasta que al final, ¿verdad? Pues termina. Qué sorpresa, ¿no? DQ. Otra vez. Pero es que yo sabía que iban a hacer ese final porque es la única manera de proteger a las dos parejas. Estás protegiendo a los Rock Warriors, que vamos a ser honestos, esa gente no perdía en ningún lado. No, entonces, era raro. Ellos que perdieran era extraño. Ellos no iban a venir a perder, vamos a ser honestos. Y entonces, tú ahora que ya sabes la cronología y has estudiado todos los territorios, los Rock Warriors tienen que tener uno de los récords más grandes de victoria en la historia de la lucha libre. Es que nadie te compraba que tú podías ganarle. Exacto. Es como, por eso es que muchas veces en algunos territorios tardaban en darle los títulos. Los tenían como una atracción especial, porque una vez que les pusieron los títulos, ya no había más nada. ¿Quién se lo iba a quitar? Nadie. Y nadie era creíble tampoco para quitárselo. Para quitárselo, ¿me entiendes? Porque inclusive aquí mismo tú lo estás diciendo, tú tienes a Terry y a Dory que llevaban años con cojones siendo campeones, que habían sido una pareja revolucionaria en ese momento. Es campeones mundiales individuales. Eran, exacto, cada uno por su lado, más eran unos rudos de 3 pares, más encima eran hardcore, eran sanguinarios, podían hacerlo todo. Eran especialistas en los Texas Deathmatch eso. Y encima lo están metiendo aquí a pelear con una pareja que era la pareja del momento de la lucha libre en el mundo. Porque si hay una pareja que era mundial, estas dos eran mundial. Esto sí era una pelea de parejas mundiales. Estos tipos, ambas parejas viajaron el mundo entero. No hay lugar que esa gente no haya ido. En todos lados. O sea, eran atracciones especiales, eran luchadores que si tú querías vender más taquillas, los traías, que por eso es una razón. O sea, porque tú decías los Road Warriors y todo el mundo decía, ok, voy para allá. Voy para allá. A ver a quién masacran. Y ¿quiénes son el sacrificio? Sí, ¿quién es? Exacto. Y era difícil ganarle, y al final de la lucha tú ves a Terry Funk que agarra una silla, Hulk agarra una silla y se ponen a espadear como si fuera Star Wars. Se ponen a darse unos sillazos que si alguien mete la mano, papi, se la vuelan en canto. Exacto. En una parte Dory Funk empieza a recibir sillazos, no sé si te das cuenta, se acuesta y empieza como que diablo, espérate.
Se te va la mano, sácame de aquí. No, Sácame. y el público, como en esa época se la vivía y quería meterse a la lucha prácticamente. Sí, sí, no, la gente estaba loca porque otra vez ya Terry Funk los tenía prendidos. Sí, aquí, si usted quiere ver ser un buen rudo, ve hasta los primeros 2 minutos de cuando Terry Funk entra. Y usted va a ver desde la entrada, exacto, desde la entrada. Y usted va a ver cómo usted puede ser un rudo, ¿verdad? Que la gente quiera, que genere hit y que quiera que la gente pague para verlo, para que alguien le den la madre. Porque... Así mismo es que realmente, mano, yo te digo la verdad, Terry Funk era otra cosa. Su nivel de IQ luchístico estaba volado. Yo digo que el aniversario 86, ese torneo por el campeonato universal, eso fue el Terry Funk Show. Sí. Ese torneo fue Terry Funk desde principio a fin. Las 3 luchas diferentes, las 3 luchas fueron increíbles y todo las promos, el disparo a Hugo, no, ese tipo. Y esto es un tipo que lo hizo en Puerto Rico, lo hizo en Japón, lo hizo en Estados Unidos, lo hizo en todos lados. Donde quiera que el hombre fue, hizo lo mismo. Tú sabes, marcó su nombre. Sí. Su nombre lo grabó a la historia de la lucha libre ever. Cuando se hablen de los mejores luchadores de la humanidad, de la historia que han nacido, ese tipo es uno de ellos. Está ahí, es literalmente así. Luego de esto, pues regresamos a Mayagüez, al Palacio de los Deportes, para ver la lucha por el campeonato de Puerto Rico entre el hombre del Salto. Dame contexto, ¿por qué enjaulados? Ellos habían estado luchando un par de meses antes en un par de luchitas y terminaban en conteo porque Karim Mohammed y Mighty Eagle pues no eran luchadores. Te tenías que poner pintura y capota, ¿no? Que den la vuelta por el estadio, que peleen por el público. Eran 2 bultos dándose cantazo, atracción para la gente, pero no eran tipos taquilleros ni bonitos de ver luchando. Aunque Mighty Eagle una buena temporada. Mighty Eagle sí tuvo un buen tiempo, fue campeón mundial de la IWA, imagínate, campeón mundial. Fue taquillero, pero ya para aquí, para el 87, ya estaba en su último año. Estaba de baja. Y todavía era popular con los niños, eran ese tipo de luchador que tú traías para los nenes y comía salchichón y le daba besos a Miguel Pérez. Era un personaje de los 2 salchichones. ¡Ah! Sí, era un personaje de comedia, pero pegaba, ¿sabes? Hacen falta ese tipo de luchadores. Ahora, no era un personaje de comedia que no podía luchar, era como un Eugene. Es cómico, pero si me encojona, he can wrestler, ¿me entiendes? Exacto, se encojona y empieza a eso. Y eso era básicamente el gimmick, ¿no? Soy bueno, pero si me enoja o le haces algo a Miguel Pérez Padre, pues entonces yo me enojo y ahí ataco. Y era un tipo que luchaba, que eso es lo mismo que Eugene. El personaje de Eugene no era simplemente el tipo anormalito con problemas, era el tipo que puede luchar, que si se saca sus habilidades, lucha. Exacto, entonces habían tenido un feudo y pues mucho conteo, mucho DQ, mucho eso, le dijeron vamos a meterlo en las aulas porque es aniversario. Y algo voy a decir positivo, esta jaula me gustaba porque no era la típica jaula esa que pegaban las partes al cuadrilátero, sino había un pequeño espacio, tipo como un mini Hell in the Cell, digamos. Y ese espacio hacía que pudieran trabajar mejor. Por ejemplo, hacía que hubiera más espacio para las movidas, los tiraban para las cuerdas y lució mejor la lucha con ellos. Karim, pues, gigante, pesado. Él trató de hacer todo lo que pudo, pero obviamente Mighty Eagle era como que lo que tú estás diciendo, no me voy a dejar, bajo ninguna circunstancia me voy a dejar. Yo entiendo que no fue de mis peleas favoritas, pero mantuvo la expectativa y funcionó para el lugar. Encuentro que estaba muy adelante en el videotape. Yo quizá hubiera puesto esta más abajo, los Rock Warriors arriba. Lucha, quizás. Yo por mí hubiese sustituido esta lucha por otra de las luchas que habían en el evento, quizás la de Miguelito Pérez con Crusher. Obligado. Que era un I Quit match que sucedió en Mayagüez, porque de todas esta fue la más lenta y al final pues Mighty Eagle perdió por perdonando bruto. La expresión, el final fue bien pendejo, mano. Sí, perdió por pendejo. Le da un golpe, sale afuera y por ahí mismo salió. ¿Qué es eso? Tú sabes. Pues, Tú sabes. Estamos matándonos en el ring
y después que nos estamos matando, que yo tuve los dos. ensangrentado, cada uno tuvo su comeback. Cuando ya llega el clímax de la lucha, yo te doy un puño, te caí afuera y por ahí mismo te vas. ¿Qué es eso? Y ganaste para acabarle de joder. Y retuviste el título. Wow. Yeah, sí, uno se quedó como que. What the fuck. Yeah. Oído de finales estúpidos, pero este le gana. Sí, yo no sé quién se tiró la maroma de esta. Pero tú ahí. La próxima lucha es la lucha, el main event del Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Es la lucha, ¿verdad? Pues cabellera contra retiro, una historia que llevaba básicamente año y medio entre Chiquistal y el Invader, desde la traición, desde Chiquistal, habían tenido una corrida primero, luego pararon. Esta es parte de las peleas que resaltan en la película de la superestrella de la lucha libre. Sí. Esta es parte, y esa riña en particular de Chiqui virándosele a Pepe, sale en la película, y esta pelea sale, lo de recorte, o sea, es parte de lo que sale en la película. Sin duda alguna, esto es una pelea clásica, mano. Esto es una pelea parte de la cultura de la lucha libre puertorriqueña, independientemente de lo que es. Las dos personas que están en esta pelea son dos de los tres pilares grandes, de los padres de la lucha libre puertorriqueña en un momento dado. Aquí yo no sé por qué razón, yo no, es que, mira, yo no hubiera retirado a Pepe, o lo hubiera retirado, pero yo no hubiera. Chiqui estaba muy caliente para ponerlo a perder en ese momento. Todo yo creo que hubiera podido ser diferente si Chiqui hubiera ganado con alguna trampa o algo, aunque lo hubiera retirado temporalmente y después hubieran continuado otra pelea. Como que para hacer esto era como el desenlace de esa riña. Sí. Pues no sé, me diste a demostrar que como quiera, pues a que el bueno se salió con la de él, ¿me entiendes? Y todavía yo creo que esa historia de ellos dos arrancaba para un poquito más, ¿me entiendes? Interesante, nunca había escuchado esa perspectiva. Y te digo la verdad, esto fue una lucha donde less is more, menos es más. Los luchadores de hoy en día deben de ver esta lucha para que entiendan cómo, haciendo lo mínimo, si sabes trabajar para el público y hacer las cosas para la gente va a estar envuelta en la lucha, porque yo te puedo decir que aquí todos los fanáticos están envueltos en la lucha. Interesante por demás, un dato que hay que resaltarle aquí: Vitín Quiñones, Víctor Quiñones era el árbitro de este encuentro. Este fue el fenecido promotor de lucha libre mundial, y el que fundó la IWA. Y aquí estaba en esta lucha. Que esta lucha tiene mucho significado en la historia de la lucha libre. Y ver el final, Pepe prácticamente le corta el pelo, le corta el bigote, le corta los pelos del pecho, le pasa de las primeras máquinas de batería, se quedan sin batería. Esas eran de las primeras que estaban saliendo, pero le hicieron un matarile de madre en el pelo. Pero Chiqui era un villano genial, y él se ganaba el odio. En las patas bajas, la manera vil de que no soy el tipo más musculoso, no soy el tipo más fuerte, pero voy a hacer lo que sea para ganarte. Y cómo jugaron, porque lo más importante de esta lucha era el tiempo, era la historia. Esta lucha tenía una estipulación que era de 15 minutos. Si en 15 minutos él no le ganaba, pues perdía automático, aunque nada, y si va a tener que retirarle. Entonces era como que el bueno está luchando por no retirarse, y el malo es como que yo no te tengo que ganar, yo lo que tengo es sobrevivir a ti, cabrón. Y el Invader era el mejor luchador, y Chiqui lo vendió bien. Se metía debajo del ring, se iba, se aguantaba del tubo en la esquina. Entonces buscaba la manera de: te voy a hacer la vida difícil, te di en un golpe bajo, no te puedes levantar. Y esa dinámica jugaron con la mente de la gente y envolvió a todos los fanáticos. Para mí, esta es la mejor lucha de todos los aniversarios en la historia. La historia, la psicología, el drama de que 14 minutos, 13 minutos. El drama, para mí, en cuestión de psicología y drama, puede estar en la mejor lucha de todos los tiempos. Como tú mencionas, no se mataron. Cualquier persona que estuviese en la última fila podía entender lo que estaba pasando, ¿no?
Invader va con toda, y este sucio de Chiqui, lo que está haciendo es huyendo, matando tiempo, corriendo, burlándose del otro. burlándose del otro, y 13, 7 minutos, diablo, espérate, le quedan 7, 4 minutos, oh shoot. Y sabes que yo creo que ellos no habían estipulado lo de que dijeran los minutos en voz alta. Y está cabrón porque ahí hay que dársela. Es un genio, Pepe, sea como sea. Eso digan lo que digan. Él es un genio porque sí. Está cabrón. Él sale y justo antes de la pelea, ok, dame un break, dame el micrófono acá. Mira, yo quiero que digan cada minuto cuando estén de esto, avísenme el tiempo porque yo tengo que estar pendiente porque mi carrera y mi familia depende de mí. O sea, sí. Es como que te estoy poniendo una presión para que el público dijera, hay que estar pendiente porque su familia depende de él. ¿Sabes? O sea, no solamente le puso la presión a él, le puso la presión al público de diálogo, vamos a ver esto. Pueden decir lo que sea, pero ese cabrón Invader de verdad que es súper inteligente para la lucha libre. Tú sabes, ese tipo nació para la lucha libre. No, el tipo, toda esa lucha, mano, a mí es un masterclass y digo que debe ser enseñada en cada clase, cada escuela de lucha libre. Es una pieza de arte. Una pieza de arte. Yo odio esa expresión cinema. Eso fue cinema. Sí. Sí, una cosa. En su máximo esplendor. El máximo esplendor. Y pienso que nunca había oído tu perspectiva de que quizá no era el momento para que Chiqui perdiera, pero Chiqui tenía la habilidad en la próxima semana venir y maldecir otra vez al Invader y volver y seguir, pero fíjate lo que pasa. Ahora analizando, esa lucha llegó y estuvo brutal y todo lo que hicieron. ¿Tú te imaginas si hubieran alargado un poquito más eso? Sí, no, o sea, nunca hubieran tenido otra casa igual de llena, fácil. Sí, no, o sea, nunca hubiese pensado de que, por ejemplo, se tuviese que retirar, pero Chiqui hiciera algo, que la comisión traera al Invader de vuelta para el Día de Reyes del 88 y hubiese explotado el Clemente. Lo explotaba. Y serían 2 años exactos desde la traición de que se viró, exacto. Exacto. Sí, no, o sea, nunca había corrido esa perspectiva para mí, pero fíjate, te la compro porque sí, una perspectiva diferente y sí hubiese extendido más el feudo, pero... No, y que era caliente, porque Chiqui lograba el objetivo que era el que me odien y hacer que la gente se metiera, la gente lo quería matar. Exacto, y tú te imaginas a Chiqui por 90 días o 60 días diciendo que retiró el Invader, que ya no lo vamos a ver más, celebrando con cada vez que saliera, aquí está el hombre que retiró al Invader número 1. O que lo introdujeran así, tú sabes, en el ring, que parara. El hombre que retiró al Invader número 1. Y que Chiqui como de Vega Alta, Chiqui está, no, hazlo otra vez. El hombre que retiró al Invader número 1. Y como él lo decía así, bien perfecto. El Invader número 1. Si te la compro, ustedes que están viendo este video, la compran. Comenten. Comenten esa, porque ese es un what if bastante y obviamente no era que el final de la historia se iba a quedar Chiqui como el hombre de arriba. Era para crear otra casa más. Y la ibas a crear porque la gente estaba metida ahí. Sí, porque imagínate, retiró a Invader por la ayuda de alguien, una trampa. Exacto. Chacho, olvídate, hubiese sido brutal. Y eso nos lleva al evento estelar, la lucha por el campeonato universal entre Carlos Colón versus Hércules Ayala, en una lucha de alambre de púa, pero con la estipulación de que tenían que ganar con la figura 4. Eso es un detalle. Era figura 4 contra figura 4. Eso es un detalle que mucha gente se le olvida, que no solamente era una lucha de alambre de púa, pero una lucha de estipulaciones. De figura 4 contra figura 4. Tenía dos estipulaciones. Era alambre de púa más encima de figura 4. Exacto. Y esta lucha, ¿verdad? Pues ya había comenzado con la traición de Hércules, la paliza que le dio en el Texas Deathmatch para ganar el campeonato universal, Carlos Colón en el Chase, hasta que finalmente, ¿verdad? Pues lo tiene en una lucha donde el club deportivo no se puede meter, que es esta lucha del alambre de púas, figura 4 contra figura 4, y la figura 4 porque cuando Hércules Ayala traiciona a Carlos, ¿verdad? Le pone esa llave que él tenía, porque Hércules Ayala desde 3 meses antes tenía una llave sorpresa, no la voy a sacar todavía. Y nadie sabía cuál era. Nadie sabía qué era, y semana tras semana, y Hugo le preguntaba, Moni, ¿cómo va la llave?
no, todavía no te la puedo enseñar. Y ellos crearon esta expectación de esta llave, era como una figura 4, pero de manera un poquito invertida por el otro lado. Era la figura 4 zurda, si no me equivoco. Sí, exacto, es algo literal, estúpido. Es algo estúpido, pero aunque tú no lo creas, era para joder con la cabeza tuya, porque era como que el simple hecho que la hace del lado que no es, pero no, era una figura 4 zurda, pero funcionaba. Funcionaba y lo porque vendía. por 3 meses te estaban vendiendo esta llave. Te tuvo la expectativa. Sí, esta llave, ¿cuál es esa llave? Ahora también hay que admitirle, el culé no es, papi, el culé para mí era uno de los mejores luchadores que había en Puerto Rico en esa época. Yo era un Hércules Ayala Mark, yo era un súper fan del Hércules Ayala, mano. Yo te digo que yo siempre he dicho que si Carlos no hubiera sido el dueño de la empresa, el tipo con el que yo me hubiera ido era Hércules. Entonces, Hércules era el tipo. ¿Sabes? Hércules lo tenía todo. Tenía mejor físico, luchaba mucho mejor, tenía más carisma, podía hablar inglés, español, de rudo, un carisma cabrón. De técnico no, pero de rudo vendía. Y Hércules, es más, simplemente visual. Vean la pelea clásica que está por ahí en YouTube. Pongan Ric Flair versus Hércules Ayala y disfrute esa pelea. Sí. Y usted va a ver un gran clásico de Hércules. Yo me acuerdo una vez, esta es una de las historias favoritas de mi abuelo, con mi abuelo. Estábamos en casa, esa noche iba a haber lucha creo que era en Caguas o Guaynabo, no estoy seguro, no, en Caguas, que iba a ser Carlos Colón contra Hércules Ayala. Y en la promo esa tarde, Hércules Ayala dice, yo estoy tan cansado de los árbitros y la Comisión de Puerto Rico que desde ahora en adelante soy ciudadano canadiense. Renuncio a ser ciudadano de Puerto Rico. Y yo soy canadiense. Y yo te juro, bro, Omar, mi abuelo ya estaba en el carro montado. Voy para allá. Voy para allá porque Carlos Colón le tiene que enseñar una lección. Es infeliz que vendió su patria, que traicionó. Eso no se puede. ¿Cómo tú vas a traicionar? ¿Sabes? Con esa promo nada más mi abuelo ya estaba allá. Si hubiese habido ringside en Caguas, que nunca lo había, ya hubiera estado. Yo hubiera primera fila para mentarle la madre del Hércules Ayala por hacerse canadiense. Así de impacto tuvo. Pues claro, porque sabían tocar la fibra de la gente, de la gente en ese momento. Tú sabes, tú eres un tipo patriota, tú amas tu país, pero pues voy a darte por donde te duele, tú sabes. Y Hércules era como que soy superior a Carlos, soy más grande, soy más fuerte. Y Hércules luchaba bien, luchaba. Y esta lucha estuvo buena. Sí, porque fue una lucha técnica clásica, pero tenía psicología, y el hecho de que el ring tenía alambres de púa, a mí me pareció genial el spot que Hércules está agarrándose de las cuerdas y con las dos piernas empujando a Carlos contra los alambres. Más encima hay que sumarle el valor de los comentaristas diciendo míralo, mira cómo los alambres se le están espetando en el brazo, tú sabes. A mí me gustó un detalle también al principio de la lucha donde Hércules sin querer toca el alambre de púa. Cuando hace y su reacción. Sí. Como que shit, esto duele. No, su reacción era como que este no es mi territorio. Yo aquí no puedo bregar. Sí. Y me siento como un lobo enjaulado. Exacto. Y lo vendió. Sí, pues claro. Y lo vendió porque lo hizo bien. Y lo hizo lo hizo al principio que se ve como que sin querer, pero ahí mismo después vuelve, intenta, y después cuando Carlos lo tira contra las cuerdas, él como que nuevamente es como que le tengo miedo a esto, no me eches para allá. No estoy en mi estilo, mientras Carlos era, yo soy papi, yo soy un experto. Carlos es, olvídate, fuego, ring rodeado de alambre de púa, lo que fuera menos andamio. Exacto. Eso también me habías contado que estaba en la película, pero esta lucha es un clásico y, ¿verdad? Pues Carlos Colón al final le pone la figura 4, Hércules allá tiene las manos en la soga. Eso fue lo que usaron para las revanchas, ¿no? Sí. Fue el lado de que ¿Tú le hubieras dado la victoria a Carlos ahí o hubieras dejado que Hércules ganara ese aniversario? Yo, fanático de Hércules en ese tiempo, dásela a Hércules. No, pero siendo realista. Ahora mismo. Evaluando el panorama de completo. No, se lo hubiese dado a Carlos por esa noche. Final feliz en Ponce, su casa. La gente se volvió loca. La gente se volvió loca. Tú quieres enviar, en estas carteleras, tú quieres enviar a la gente feliz, contenta. Era el final. Sí,
Y al otro día o la semana, pues podías poner a Hércules a recuperar el hit y ganarlo de nuevo y empezar otra vez el chase, que fue básicamente lo que hicieron. Lo que pasó, exacto. Sí, fue básicamente lo que pasó. Pero no, yo siempre creo, yo soy predecible, el final feliz en el aniversario y la otra semana pues te figura, a menos que otra vez esa perspectiva de Chiqui me ahí suena. no, sí, porque es que ahí el final la aplicaba, porque también te daba algo más, algo más después. Porque Lo ese de feudo, Hércules y pues, lo que tú dices tiene razón, él podía fácil la semana que viene. y que tú no sabías si este iba a ser el final del feudo con Hércules. Porque tú Exacto. pensabas que iban a traer otros luchadores y que eventualmente lo hicieron. Primero trajeron a Iron Sheik, después trajeron a Danny Spivey. Ninguno funcionó y dijeron, pues vamos con la vieja clásica, vamos con La Hércules. vieja confiable, exacto. Vamos con Hércules y calentó otra vez el territorio. Sí, no, porque es que el Hércules tenía muchos fanáticos en Puerto Rico porque a pesar del Hércules ser rudo, el Hércules yo creo que era de esos primeros rudos que no necesariamente tenía que ganar con trampa. Tú sabes que habían dos clases de rudo en esa época. Está el rudo tramposo que gana con trampa, versión chiquistal, y está el rudo que es demasiado habilidoso, que te gana como quiera, soy rudo, me cago en tu madre, te insulto, y cuando vamos a luchar te gané limpio. Ese rudo, ¿sabes? Rey ganaba así casi siempre, limpio, las peleas más importantes, aún siendo rudo. Y eso yo creo que venía de ese lado de allá de Hércules. Hércules era de esos pocos rudos que cuando se subía al ring a luchar, luchaba de verdad. Sí, estoy de acuerdo. Y básicamente, pues, eso llevó, ¿verdad? Pues a que pues, la Capitol, de aquí para abajo, ¿verdad? Pues empezó a decaer. Yo me atrevería a decir que si no es el mejor aniversario de todos los tiempos, está entre ellos. Sí, yo lo tengo como el número uno de mi, por todo lo que implica, ¿no? 42,000 personas, lleno totalmente el sitio, estableciste a TNT como estrella nueva, cerraste por la primera parte de Chiqui. Miguelito había ido arriba también. Sí, Miguelito fue arriba contra los Crushers en Ponce en la lucha de I Quit. Por eso, Castillo derrotó al Gran Mendoza también para ganar el campeonato. Los tres mosqueteros, por decirlo así, sobrevivieron a sus pruebas de fuego, cada uno. Exacto. Y era importante también. Exacto. La otra lucha de relevancia, se puede decir, fue Bruce Brody derrotando a Abdullah de Butcher en una lucha encadenada, que esa fue en Mayagüez, pues sí, creo que fue en Mayagüez. En el Palacio, ¿verdad? Sí, pero el resto de eso, pues fueron luchas, ¿verdad? De americanos, que si Cipriano Monteros contra el Manito Sagado. Ah, no, pero luchó el monstruo. Domingo Robles luchó contra Jorge Clemente en aniversario. ¿Cómo olvidar el monstruo? ¿Qué más hubo? Estuvo los Fantastics contra Buddy Roberts y Iceman Paulson. Los Young Bloods derrotaron a los Hunters para ganar el campeonato en pareja. Y más nada, no hubo más nada. Pero metieron 42,000 personas o más colados, porque hay que contar los colados. No, me dieron fácil como 45, fácil. Y si hubiesen hecho un pay-per-view, vendían también en ese tiempo. Lo hubieran vendido también, completo. Y So no solo eso, sino marcaron una página en la historia de la lucha libre puertorriqueña. Tuvieron a Vitín de árbitro en una de las luchas más icónicas de la historia de puertorriqueña. Tuvieron todos los luchadores importantes de la próxima generación, como era Miguelito, Sabio y Castillo, tuvieron buenas victorias y se deslumbraban con un buen futuro. Para este año, sin saber lo que iba a pasar al año siguiente, ¿verdad? Pero para este año, la lucha libre en Puerto Rico quizás estaba en un momento que era, wow, somos un territorio de nombre en el mundo y respetado. Y los luchadores que venían aquí, lo estás viendo en esa cartelera. Aquí esos Rock Warriors no eran los Rock Warriors viejos, todos jodidos. Esos eran los Rock Warriors en su peak. Teníamos a los hermanos Funk en su pick también. Ya Dory estaba un poquito más viejo, pero como quiera, estaba ahí, le quedaba todavía. Y Terry estaba más caliente imposible, tú sabes. Teníamos... al final de esa cartelera tú podías decir que la Capitol era la tercera empresa del mundo. Sí, fácil. Porque la única competencia que tenía era la WWF y Crockett.
Y creo que es promotion, exacto. Y creo que es promotion, pero ellos hicieron algo que las otras dos no hicieron, llenar 3 sitios. Exacto. So, o sea, nos estábamos Y, bailando. y utilizaron mucho extranjero, pero tenían muchos luchadores del patio también nativos. Las historias principales, las 3 Eran fueron nativas, eran nativas. Es más, las primeras 4, porque tienes que incluir la de Miguelito y Crochet, Sí, que sí. Crochet le lastimó la espalda a Miguelito y estaba buscando venganza y qué sé yo qué. No, y todas las figuras eran que estaban alrededor, eran arraigadas a la lucha de aquí, de Puerto Rico, porque por ejemplo, los manejadores o los que estaban en las esquinas, tenías a Miguel Pérez padre, tenías a Huracán Castillo padre, tenías al profe, el mismo Hugo, tú sabes, eran personas que eran parte Sí, del sí. mundo del ecosistema de Puerto Rico, tú sabes, no eran gente que venían, no, que este vino de allá afuera, no, que los que Bueno, venían eran las atracciones. y estamos ahora en el 2025, ¿verdad? Y rogando que algún día podamos llegar, no a ese nivel, pero por lo menos cerquita. Mira, Y con un cuarto de pocillo de ese nivel seríamos felices sí, hoy en día. verdad que sí. Pero ¿recomiendas que la gente vea este video, hermano? Papi, Apóntense sí. para aniversario. Recomiendo que la gente vea este video para que se pompeen y después de esto, como quiera, compren la taquilla y asistan a aniversario. Nosotros podemos dar nuestras críticas constructivas, opiniones sobre el booking y la empresa, pero Sigue nosotros siendo aniversario. sigue siendo aniversario, el evento más importante de la lucha libre puertorriqueña y un evento muy importante y significativo para todas las personas que crecimos viendo WWC o Capital Sport Promotion. Apoyen la lucha libre, vayan al aniversario 52 de Capitol y disfruten ese evento. Compre su taquilla, mire el evento, disfrute y disfrúteselo, vacile. Olvídese de tomar foto y video, eso después cuando acaba están en todas las páginas por ahí de lucha libre. Usted se pague su taquilla y disfrute el evento para que usted pueda tener su perspectiva de la lucha libre. Y nosotros veremos a ver qué cosas pegamos, qué no, qué hacen, qué no, pero ahí estaremos como quiera. Siempre vamos a apoyar el producto. Pero este evento es lo que marcó el porqué aniversario es tan importante para el mundo de la lucha libre. Este evento es la carta de presentación de lo que es aniversario de WWC. Incluso ellos utilizaría este mismo evento y pietaje de este evento para enseñarle al mundo por qué aniversario es importante. Exacto. ¿Sabes? Yo siempre he pensado que ellos deben hacer... Quizás no tengo lo mismo que antes, quizás no tengo el dinero para traer la gente que traía antes y hacer un evento en 3 sitios a la vez, pero el evento que te haga lo voy a tratar de hacer con el mismo cariño y empeño que se hizo aquí. Porque aquí todas las luchas se vio que se enfocaron en hacer algo. Yo siempre he pensado que ellos deben hacer un editaje cuando llega el aniversario, como hace WWE, de todos los WrestleMania, momentos, Claro. enseñar el momento, enseñar a Carlito brincando del andamio allá, Sí. lo de André el Gigante con Abdullah, Ric lo de Flair, Colón, Ric Flair, todas esas cosas, todos los años. Hércules y Carlos, Pepe recortando a Chiquistar. Todos esos, los magic Los moments, highlights, ¿no? los highlights. Los highlights, los memorables, como hacen la WWE, debería hacerlo la Capitol. Claro, Pero anyway, inclusive el intro uh-huh. de aniversario, cuando lo hagan, que deberían de grabarlos todos y tirarlos en DVD como quiera, Sí. el intro debería ser eso, como todo, como una mirada al pasado de cada aniversario de todos los años hasta el presente. Como escoger 5 o 6 highlights de todos los aniversarios para acá. Exacto. Bueno, mañana en este mismo canal Desde los Territorios vamos a estar hablando de datos interesantes de aniversario. ¿Quién tuvo la lucha más corta, la lucha más larga? ¿Qué ciudad ha tenido más aniversario? ¿Cuántos campeones mundiales han visitado aniversario? Todos esos datitos así interesantes para que haga trivia allí mientras está comiendo la Hobby Quest y tomándose el refresco de aniversario, pues los traeremos mañana Desde los Territorios, ¿verdad? En datos interesantes de aniversario. Pero mientras tanto, gracias Omar por unirte nuevamente aquí. Gracias a ti, papi, por Un la montón invitación. y respeto Siempre. el trabajo y vamos a ver cuándo nos juntamos después para que Abdiel Pérez nos mande fuego. Nos escriba, nos mande fuego y el chico webcam nos diga que destilamos odio. Sí, exacto. Bueno, pero mi gente, muchas gracias por estar aquí presente este domingo. Mañana otra vez pues con un nuevo contenido. Y mientras tanto, ¿verdad? Pues a nombre de Omar de Trifulca Media, síganlo allá
una página excelente. Este servidor de Cayman le decimos, pues sayonara, amigos. Cuídense.